Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a extraer una firma de un documento escaneado en Adobe Photoshop. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ya tener un documento escaneado, sea un certificado, constancia, lo que desees, con una firma la cual vas a extraer. En este caso tengo preparado un documento, el cual es un certificado y el cual contiene una firma. Si podemos apreciar, tiene un sello y encima la firma. Primeramente vamos a la herramienta recortar, damos un clic presionado para elegir la segunda herramienta recortar con perspectiva. Ahora seleccionamos solo el apartado donde queremos recortar. Para hacer un zoom un poquito más cerca, hacemos hasta allí. Presionamos en la parte superior que se activa esa flechita, aceptar. Ahora hacemos control más para acercar, de esta manera tener un poco más de visibilidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir con pluma, vamos a usar la pluma y seleccionar de esta manera un poquito acercándose a donde queremos borrar. Así, de esta manera, solo lo que queremos borrar rápido, es decir, todo este contorno. Listo. Clic derecho y presionamos en hacer selección. Presionamos OK y seguidamente vamos a presionar suprimir. Ahora el contenido se va a hacer del color blanco, por decir, en este caso color blanco, se va a llenar, presionen OK, listo. De igual manera voy a hacer en la parte izquierda, de esta manera, selecciono, listo, hacer selección, OK y seguidamente en suprimir. Entonces presionamos OK, listo. Ahora tenemos, hacemos con la herramienta de recortar un poquito más cerca a donde queremos llegar. Ahí está, acá también, listo, listo. Hemos usado la herramienta pincel, la herramienta recortar. Ahora vamos a usar la herramienta de tampón. La herramienta tampón que se encuentra en la parte acá. Tenemos herramienta tampón de clonar. Ahora hacemos control más para acercarnos un poquito más. Ahora clic derecho para hacer más pequeño, o puedo poner directamente aquí. Por ejemplo, quiero poner 8 píxeles. Me ubico en una cierta parte que quisiera clonar, por decir esta parte quiero clonar, es decir, este blanco quiero que se mantenga acá también. Entonces presiono Alt y hago de esta manera. Listo. Ahora simplemente paso por acá el mouse y voy clonando la parte blanca de esta manera. Y así sucesivamente. Es decir, por ejemplo, acá quiero reducir el tampón, que sea más pequeño. Clic derecho y por ejemplo acá tengo 8, le voy a poner 3. De esta manera sigo así y no afecto. Otra vez, por ejemplo, con Alt voy de esta manera y no afecto la línea de la firma. Y así voy. ¿Vieron? Ya lo tenemos, ya casi. Por acá también de esta manera hago lo mismo. Por acá clono y así sucesivamente para todo. Voy a borrar, por ejemplo, por acá también. Voy a hacer más grande, más pequeño. Por ejemplo, clono por acá y así voy borrando todo. Listo. Hemos logrado borrar toda esa parte que no deseamos. Si podemos apreciar, se queda marcado con negro ciertas partes de la firma porque allí estaba el sello. Para solucionarlo esto hacemos casi lo mismo. Hacemos un acercamiento y vemos que tiene tinta negra y azul. Entonces lo que vamos a hacer igual, usamos tampón, pero una circunferencia menos. Le vamos a agregar 1 y hacemos lo mismo. Vamos a clonar esta parte, por decir. Hacemos así. Queremos clonar ciertas partes nada más. De esta manera. Presionamos Alt y pasamos así. O sea, es decir, clonando, por ejemplo acá también, vamos a pasarlo, o por acá, clonamos toda esa parte azul, también de esta parte de este sector nos quedó igual, hacemos la copia de azul, clonamos, vamos a ver, por acá, vamos a ver qué tal nos queda, listo, ¿vieron? Vamos un poco borrando esos puntos negros que ha quedado, por ejemplo acá también. En esta parte vamos a hacer un acercamiento y hacemos lo mismo
Y así sucesivamente hasta dejarlo en perfecto estado. Ahí lo tenemos. Prácticamente la firma ya está lista para usarse en otro documento digital. Listo, ahora lo que podemos hacer es exportarlo en PNG o JPG. Voy a exportarlo en PNG. Para eso presiono, voy a desbloquear la capa primeramente a un clic. Desbloqueamos la capa. Voy a usar la herramienta varita mágica y presiono en suprimir. Borra el fondo blanco, justo acá también, acá igual y acá también esto. Archivo, guardar como y vamos a elegir PNG. Voy a guardar por ejemplo en descargas. Ok, ahora que tenemos la firma ya exportada en PNG, si podemos apreciar no tiene fondo, podemos copiar Control C y aplicarle un ejemplo que tengo preparado también. Acá tengo una solicitud y le voy a agregar la firma. Entonces presiono Control V y aquí lo tengo. Le digo a formato, ajuste de texto y seguidamente delante del texto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si puedo mover encima de la letra, se ubica. Tengo totalmente libertad para ver, adjuntar de esta manera, aquí, etcétera, etcétera. Ahora, la importancia de que exportemos en PNG y no en JPG. Por decir, si abro Photoshop, la misma firma voy a arrastrarla. Ahí lo tengo. La cual está sin fondo, le voy a agregar una capa. Listo. Y le voy a pintar de color blanco, por decir. Me dirijo al bote de pintura y acá le agrego X para buscar el frontal. Presiono. Ahora lo ubico debajo de la capa 1 y lo tengo. Ahora se encuentra con fondo. Lo voy a exportar, archivo, guardar como y voy a elegir JPG. De esta manera le cambio nombre, por ejemplo firma. Voy a aceptar. Ahora ubico la firma en JPG, Control C, Control V y también le agrego formato y le pongo delante del texto. ¿Qué pasa? Como tiene fondo blanco, si trato de ubicarlo encima, por ejemplo, del nombre, lo va a tapar todo. Ahí podemos apreciar la diferencia. Aquí tengo JPG y acá lo tengo en PNG. Entonces lo recomendable es PNG para montar en cualquier documento que querramos. Bueno, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales si les gustó y nada. Chao, chao.